Hola, bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre la evolución del trabajo social. Mi grupo está conformado por Linda Andrade, Laura Gil, Pamela Ulloa, María Bonelo, Marta Bastidas y quien les habla, Leiby Barrera. Evolución del trabajo social. El trabajo social tiene su origen de una u otra forma en las filosofías e ideales humanitarios, religiosos y democráticos. Su aplicación es universal y va encaminada a resolver aquellas necesidades humanas que surgen de la interrelación personal y social, y también a desarrollar el potencial del ser humano. La prerreconceptualización. Esta fue dada en el año 1936 y 1970, orientando así la constitución profesional. Esta está dividida por 3 periodos. El primero se llama filosófico en el año 1936 y 1952. El segundo, transición, del año 1952 y 1960. El tercero, el periodo político del año 1960 y 1970. El periodo filosófico da de notar la prevalencia que tuvo la discusión ética y el ideario católico. El periodo de transición continúa con el predominio de la racionalidad ética. Existe un esfuerzo significativo para darle el sustento metodológico. El periodo científico contiene un cambio radical, pues este perdió presencia de la dimensión ética y se enfocó al estudio de las ciencias sociales humanas y los métodos de intervención. La reconceptualización. Esta se dio en el año 1970-1990. Fue un periodo con mucha crítica de transformación. Dio el inicio en Chile y en Argentina a mediados de los años 70 e impactó de lleno los planteles de estudio de trabajo social en el país. La posreconceptualización fue un contexto académico donde los profesores de trabajo social dieron entendido que no podía convertirse el trabajo social como una práctica revolucionaria. Principales precursores. Santo Tomás de Aquino. Nacido en 1225, comenzó sus estudios a los 5 años en la abadía de Montecassino y permaneció hasta 1239 en el monasterio. Allí tomó estudios de gramática, latín, música, moral y religión. A finales de ese mismo año entró a la Universidad de Nápoles hasta que terminó sus estudios en 1244 y después se convirtió en novicio, decisión que no fue bien vista por su familia, la cual, para evitar que esta decisión se llevara a cabo, decidieron encerrarlo hasta que Tomás cambiara de opinión, cosa que nunca pasó, y terminaron dejándolo ir. En el año 1244 tomó el hábito como dominico. Posteriormente, Tomás de Aquino se doctoró y ejerció como maestro en la Universidad de París en el campo de la teología. Sufrió rechazo. Sus ideas aristotélicas no eran compatibles con el cristianismo y fueron condenadas, algunas de sus tesis, por el obispo de París en 1277, al igual que en Oxford. Se dice que muy pocos teólogos o filósofos fueron capaces de escribir tantos trabajos como lo hizo Tomás de Aquino en menos de 3 décadas. Murió el 7 de marzo de 1274 cerca de Terracina. Posterior a esto, el 28 de enero de 1369, sus restos los trasladaron a Tolosa de Languedoc. Por esta razón, la Iglesia celebra en esta fecha su memoria. Su pensamiento partía desde la superioridad de las verdades de la fe, pero esto no le impidió reconocer como un modo de conocimiento racional y autónomo de concordancia con la teología a la filosofía. En su obra Suma Teológica encontramos un fragmento donde nos plantea una de sus ideas representativas, en la cual considera el fin como lo que determina la acción de los hombres. Para él no existe ningún acto humano donde la voluntad y la razón no tengan ningún objetivo. Juan Luis Vives, nacido en Valencia en 1492, fallecido en Brujas, Flandes en 1540. Fue un humanista pensador, estudió en las universidades de Valencia y París. En 1512 se estableció en Flandes, en donde ejerció como profesor en la Universidad de Lovaina, y en 1523 enseñaba desde la Universidad de Oxford y fue llevado por Tomás Moro. Su pensamiento fue uno de los más importantes del humanismo renacentista. Trató de rescatar el pensamiento de Aristóteles obteniéndolo de las interpretaciones escolásticas medievales y presentó una ética que fue inspirada en Platón y los estoicos. Más adelante, Luis Vives presentaría ideas innovadoras en distintas áreas, proponiendo acciones a favor de la paz, la unión de los europeos y la atención a los pobres. Concepción Arenal, escritora y activista social de nacionalidad española. Luchó contra las dificultades que vivió en su época,
las cuales oponían el ingreso de las mujeres a la universidad, y esta estudió en Madrid Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idiomas. En 1862 publicó su Manual de Visitador del Preso, y en 1864 la nombraron visitadora de prisiones de mujeres. Junto con Fernando de Castro colaboró con el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, el cual fue el comienzo de diferentes iniciativas a favor de la educación en las mujeres para alcanzar la igualdad de derechos. Fue fundadora del Patronato de los 10, la Constructora Benéfica y el periódico La Voz de la Caridad. En 1870 fue secretaria de la Cruz Roja en Madrid y directora de un hospital de campaña en la Tercera Guerra Carlista. Entre sus obras se destacan La mujer de su casa, en la que estudió los problemas que debía enfrentar la mujer de su época para ganarse dignamente un puesto en la sociedad. Y por otro lado, La mujer del porvenir, en el que señala las contraindicaciones que existen frente a un hombre en la condición de ser mujer, y se fue en contra de los prejuicios existentes sobre la supuesta inferioridad filosófica, moral e intelectual de la mujer. Además, expuso sus consecuencias de haber podido acceder a la educación y al trabajo. Mary Richmond fue una de las pioneras en el trabajo social estadounidense. Tuvo la idea de convertir esta labor en una obra formal. Creó técnicas, sistemas, contenidos y teorías del trabajo social inclinadas hacia la formación de una disciplina. Es considerada como una de las figuras públicas más importantes en haber luchado en pro del trabajo social. Uno de sus atributos más importantes fue su capacidad de organizar a las comunidades, como también la capacidad para enseñar y hablar. Helen Harris Perla nació el 20 de diciembre de 1905 en Paul, Minnesota. Fue la mayor de 7 hijos, 4 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. Helen, con casi 70 años como practicante de trabajo social, supervisora, maestra, consultora y autora en su haber, era una leyenda en su campo. Las áreas de estudio de Perla incluyeron la psicología del yo y sus implicaciones para el trabajo clínico, el crecimiento y desarrollo de la personalidad durante toda la vida como el resultado de las transacciones diarias de una persona en el trabajo, en el hogar y en la sociedad, procesos de resolución de problemas terapéuticos y educativos, y cómo los valores sociales y los conflictos de valores afectan la planificación futura. También enseñó el trabajo social de casos, sus principios rectores, ética, valores y métodos para ayudar y capacitar a las personas que sufren de estrés, discapacidad y otros problemas sociales o psicológicos. Lastimosamente murió el 18 de septiembre del 2004, pero nos dejó un buen recuerdo. Irena Sandler nació el 15 de febrero de 1910 en Varsovia, Polonia, y falleció el 12 de mayo del 2008 en Varsovia, Polonia. Irena fue una enfermera y trabajadora social polaca católica que sirvió en la resistencia de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Con riesgo de su propia vida, organizó un rescate del gueto de Varsovia de unos 2.500 niños judíos, prácticamente condenados a ser víctimas del Holocausto. Arrestada, torturada y sentenciada a muerte por Gestapo en octubre de 1943, logró huir el día de su ejecución y se convirtió en jefa de la sección de niños de Segota, el consejo polaco que ayuda a los niños judíos. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2007, reconocida como ciudadana honorífica de Israel y justo entre las naciones, además de otorgársele la más alta distinción civil de Polonia al ser nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca. Origen del trabajo social. Nace en Inglaterra a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Fue en la época de la Revolución Industrial. Había muchos problemas sociales, multitudes de necesidades y una desorganización social, en el cual ha existido a través de la historia de la humanidad. En lo prehistórico, el trabajo social ayuda a la comunidad. Es una profesión que organiza para el mejoramiento de calidad de vida del individuo. Se señala que hay 3 elementos que influyen en la aparición del trabajo social, que son el movimiento de la reforma social, es la que promueve el cambio social,
La otra es el movimiento de la investigación social. Es la que lleva un plan de acción sistematizado, haciendo una observación cualitativa y cuantitativa. Y la última es la iniciativa de organización. El trabajo social es considerado una profesión y una disciplina. Los hechos y los acontecimientos. En el siguiente siglo XIX comienza a dar servicio al bienestar social a la persona. En 1851, la esclavitud, la liberación de la mano de obra por medio de la abolición de la esclavitud. En 1912, María Carrizona de Umaña, primera graduada en la Escuela de Trabajo Social. En 1910, la validación de los derechos humanos colectivos. En 1919, inicio del trabajador social en Colombia. En 1923 hasta 1931 se establece la base para trabajo social como profesión en Puerto Rico. En 1932 se forma la primera escuela para la formación de asistencias sociales. En 1933 no a la discriminación por clase, religión o raza. En 1935 surge la Asociación Insular que se empezó a formar y se llamó Colegio de Trabajo Social. En 1936, primer gran paso de la Escuela de Trabajo Social en Colombia. En 1945, el primer Congreso Latinoamericano de Trabajo Social. En 1965, se formó el Movimiento de la Reconceptualización, a la cual hace parte el Servicio Social. En 1968, primer Congreso Estatal del Trabajo Social en Barcelona. En 1984, quinto Congreso Estatal de Trabajo Social. En 1945 tenemos la segunda Escuela de Trabajo Social en Colombia, también la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 1950 tenemos el Ministerio de Salud Pública. En 1953 vemos ya la protección infantil y la preparación de personal en relación al bienestar social. En 1958 se profundizan los estudios sobre las ciencias sociales. En 1963 encontramos la reforma del Plan Básico de Estudio del Trabajador Social. En 1964 ya vemos la Confederación Sindical de Trabajadores en Colombia. En 1983 encontramos hogares comunitarios. Poco después, la Asociación Sindical Colombiana de Trabajadores Sociales. En 1997 se toman medidas para contrarrestar el desplazamiento forzado. En el 2000 se realiza la construcción de escenarios de paz. En el 2010 tenemos la globalización de trabajo social. En el 2011 sale la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Durante el 2012 y el 2013 vemos el Departamento de Prosperidad y Transformación Social. Conclusión. La preconceptualización y sus subperiodos fueron importantes para orientar la construcción profesional, ya que en el tránsito de estos se ha pasado de un pensamiento ético-moral basado en la religión a algo más pensado desde la razón. Lo que se logró durante los periodos que se marcaron la historia de trabajo social es que todo fuera más académico.